Hola y bienvenidos una vez más a este nuestro espacio de apreciación del whisky, de su cultura y de sus tradiciones que hemos dado en llamar Slanjabá. En esta ocasión, justamente hablando de la cultura del whisky, vamos a hablar un poco de su historia. Vamos a hacer un repaso sobre algunos puntos de inflexión o algunos puntos históricos importantes desde lo que es la antigüedad hasta lo que es nuestros días, donde el whisky ya es una bebida, un espirituoso que ya está presente en todos los rincones del planeta. Entonces, para meternos en tema, podemos empezar diciendo que ya en el 2000 a.C. hay registros del proceso de destilación presente principalmente en la antigua Mesopotamia, que es, digamos, el territorio equivalente a lo que hoy podemos denominar Irak y Siria. Y bueno, era un proceso generalmente utilizado para producir perfumes y demás elementos aromatizantes, ¿no? Ya para el 100 a.C. encontramos el primer registro escrito sobre este proceso de destilación, que es un escrito del filósofo griego Alexander de Afrodisias, que describe el proceso de juntar grandes cantidades de agua de mar para crear agua potable a través de la destilación. Ya para lo que es entre el 500 y el 1000 ya después de Cristo, el conocimiento de la destilación se expande por toda Europa, principalmente gracias a los hombres de la etnia árabe de Oriente Medio que circulaban por la Europa continental y traían consigo sus alambiques. Y bueno, este proceso, digamos, fue copiado por los clérigos de la religión cristiana, digamos, que utilizaban estas técnicas más que nada para producir ingredientes para varias ceremonias, también para crear medicinas, para tratar algunos problemas médicos como los cólicos, la parálisis, la viruela. Y bueno, lo utilizaban más que nada para eso, todavía sin, utilizarlo para crear un destilado alcohólico, ¿no? Ya para lo que es entre el 1000 y el 1200 se produce la migración o, digamos, la introducción del proceso de destilado a lo que es Escocia e Irlanda, desde lo que es la Europa continental, justamente gracias a los clérigos, los monjes principalmente de Irlanda, quienes al entrar en contacto con estos hombres de Oriente Medio se interiorizan en el arte del destilado y se llevan consigo a Irlanda algunos alambiques para experimentar, ¿no? Como en Irlanda el recurso, la materia prima principal que tenían era la cebada, comenzaron a experimentar y hacer sus primeros destilados con estos granos, ¿no? Y bueno, de ello obtenían un licor muy muy potente, casi insípido, que no tenía ningún sabor, y que tardaron realmente muchos años en darse cuenta que este destilado, al estar en contacto durante mucho tiempo con las barricas, con el tonel, digamos, con la madera del tonel, obtenía algunas o ciertas propiedades organolépticas, ya sea nuevos aromas, nuevos sabores, y comenzaron de esa manera luego a
realizar los destilados y a almacenarlos durante un tiempo prolongado en las barricas, ¿no? Digamos, ese sería como el inicio, el incipiente comienzo de lo que sería el whisky moderno, por así decirlo. Ya para 1250 se da uno de los registros más tempranos de la destilación de alcohol, que aparece en Italia, donde se producían destilados a partir de vino, que era una técnica documentada por un señor italiano, Ramón Llull. Bueno, ya para 1405 aparece el primer registro escrito sobre el whisky propiamente dicho, y aparece en los anales irlandeses de Clonmacnoise, donde se expone que la cabeza o el líder de un clan falleció luego de ingerir una gran cantidad de aqua vitae en la época de las Navidades. Este término, aqua vitae, es digamos, uno de los nombres primigenios que tuvo el whisky y proviene de un término del gaélico, que es el idioma que hablaban los pueblos originarios de Escocia e Irlanda, que es, el término es Ishke Baja, se escribe Whisky Baja, y quiere decir justamente agua de vida, ¿no? Y bueno, este término fue mutando, digamos, cuando se produce ya la integración con Inglaterra para formar Gran Bretaña, porque los ingleses no podían justamente pronunciar bien este término, ¿no? Entonces de Ishke Baja pasó a Fuishke, después a Whisky y después a whisky, que es como lo conocemos hoy en día, ¿no? Ya para 1494 el proceso de destilado ya está extendido por toda Escocia, ya está en marcha completamente, como resulta evidente en los escritos de los pergaminos de Exchequer de 1494, donde el rey James IV de Escocia otorga una gran cantidad de malta al fraile John Core para producir una gran cantidad de aqua vitae. Entre 1536 y 1541 la producción de whisky se abre, digamos, al público en general, luego de que el rey Enrique VIII de Inglaterra disolviera los monasterios, haciendo que una gran cantidad de monjes se independizaran, buscando una forma de ganarse la vida. Tenían que ganarse la vida de alguna manera y siguieron produciendo el whisky, destilando el whisky fuera ya de los monasterios, y bueno, de esta manera también esta producción se abre al público en general, ¿no? A partir del año 1600, a medida que los colonos europeos arribaban a América, traían con ellos la práctica de la destilación del whisky, muchos inmigrantes escoceses e irlandeses se establecieron en los nuevos territorios, en lo que es la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, y eventualmente comenzaron a destilar nuevas mezclas de grano. En 1608, en lo que es el panorama irlandés, la Old Bushmill Distillery recibe su licencia en Irlanda del Norte y ostenta el título de ser la destilería más antigua del mundo, y que es una destilería que existe hasta el día de hoy, ¿no? Es una marca que existe hoy en día. Bueno, entre 1707 y 1725 las actas de la Unión dieron como resultado la fusión de los reinos de Escocia y de Inglaterra, dando lugar a lo que es Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, en los años subsiguientes los impuestos comenzaron a aumentar dramáticamente, ¿no? El impuesto inglés a las maltas produjo que la mayoría de las destilerías de Escocia pasaran a trabajar en la clandestinidad y comenzaron a hacer su producción por las noches, por lo que digamos, se crea o a partir de este hecho surge el primer apodo
por llamarlo de alguna manera, que recibe el whisky, que es moonshine o luz de luna, justamente porque era creado por las noches, ¿no? Ya para 1644 el Parlamento escocés ya había introducido un impuesto al whisky y, digamos, el contrabando ya se había vuelto también una práctica muy habitual en estas tierras, ¿no? Los recaudadores de impuestos comenzaron una especie de juego del gato y el ratón con los productores de whisky, ya que digamos, los productores, los destiladores, cada vez encontraban formas más ingeniosas de esconder el producto, así que tenían que estar cada vez más despiertos los cobradores de impuestos para detectarlos. Entre algunas de las prácticas que por ejemplo llevaban a cabo los destiladores, aparecen, por ejemplo, esconder la producción de whisky debajo del púlpito de los curas, o también transportar el whisky por la campiña en ataúdes, ¿no? Para evitar que lo descubran los cobradores de impuestos. Para principios del siglo XIX, alrededor de unos 14.000 alambiques clandestinos se confiscaban por año en Escocia, ¿no? Es en este contexto que surge una figura muy muy importante en lo que es la tradición escocesa, en la tradición del whisky escocés, que es Robert Burns, quien fue uno de los más famosos recolectores de impuestos en el siglo XVIII, y que luego se dedicaría a la poesía, y bueno, en 1785 escribió un famoso poema que se llama Scotch Drink, que es una oda al whisky y a la naturaleza de la felicidad, al espíritu de comunidad, de cooperación y de bienvenida amigable que difunde, digamos, la tradición del whisky, ¿no? Bueno, entre 1775 y 1783, en Norteamérica, después de muchos años de producir su propio whisky y viendo que el valor para el público en general aumentaba, digamos, los destiladores a menudo utilizaban el whisky como moneda de cambio durante la Guerra Revolucionaria Americana. De hecho, en este panorama, en el panorama americano, la primera destilería digamos comercial que se funda en 1783, fundada en Louisville, Kentucky, al borde del río Ohio, por Evan Williams, que es una marca que hasta el día de hoy existe, hasta el día de hoy se comercializa y, digamos, si bien no es una de las top, como podrían ser Jack Daniels, Bulleit o Jim Beam, es una destilería bastante tradicional. Para 1791 en Norteamérica se introduce un nuevo impuesto para ayudar a costear lo que fue la guerra revolucionaria, y bueno, los impuestos ya eran altos, los impuestos de importación, y de esta manera un nuevo impuesto sobre los destilados producidos caseramente se comenzó a recaudar, siendo el primero de su tipo, digamos, exigido por el nuevo gobierno nacional, ¿no? A pesar de que este impuesto fue aplicado a todos los tipos de destilado, como el whisky era el destilado más popular y el más extendido en la población, se lo denominó directamente impuesto al whisky, ¿no? A pesar de que se cobraba a muchos otros destilados, como podría ser el vodka y demás. Bueno, entre 1791 y 1794 comienzan a darse disturbios justamente por estos impuestos entre los granjeros de granos y el gobierno de Estados Unidos, y que pronto fueron apodados o recibieron el nombre de la rebelión del whisky. Los granjeros, que solían destilar el excedente de la cosecha para hacer whisky,
protestaron o se organizaron para protestar, y esta protesta rápidamente se aceleró, ¿no? Particularmente en los condados del oeste de Pensilvania, donde digamos, los oficiales federales fueron intimados o intimidados para que se abstengan de cobrar este impuesto, ¿no? La rebelión, digamos, llegó a un punto de inflexión, digamos, cuando en julio de 1794 la casa del inspector general John Neville fue atacada por unos 600 granjeros, lo que provocó que el propio presidente de Estados Unidos en ese tiempo, George Washington, mandara a una fuerza de represión de unos 13.000 hombres a la región para poner fin justamente a este levantamiento, ¿no? A esta insurrección. Los rebeldes, digamos, se dispersaron, digamos, antes de que lleguen las tropas del gobierno estadounidense. Y bueno, los líderes se ocultaron por un tiempo y la protesta final llegó a su fin, ¿no? Mientras tanto, para 1801, mientras la rebelión física permanecía, digamos, quieta y sin acciones evidentes, como el impuesto al whisky continuaba vigente, ¿no? Entonces se volvió un asunto significativo para lo que serían las campañas electorales, ¿no? El recientemente formado Partido Republicano, que hoy es uno de los principales partidos de Estados Unidos, que en ese momento estaba liderado por Thomas Jefferson, prometió que si llegaban al poder iban a derogar estos impuestos, lo que finalmente cumplieron, digamos, cuando llegaron en 1801 al poder, ¿no? Volviendo a lo que es el panorama europeo, para 1820, un cierto tendero escocés llamado John Walker, que luego se volvería muy famoso, comenzó a producir sus propias mezclas de whisky y las empezó a comercializar. Y digamos, esto evolucionaría en la creación de una de las marcas más populares del mundo, ¿no? De hecho, luego hacen un salto a lo que son los 4 rincones del planeta, junto con otros pioneros del whisky, como fueron James Buchanan, Tommy Dewar y James Chivas, ¿no? Ya para 1823, el Reino Unido provoca el final de la producción del moonshine, ¿no? del destilado clandestino, cuando le ofreció a las destilerías escocesas una opción de legalizar sus operaciones pagando un canon. De hecho, el primero que recibe esta autorización es el creador de esta maravilla, que es el señor George Smith, creador de Glenlivet, que es una de las marcas que hasta el día de hoy produce uno de los whiskies más apreciados en lo que es whisky de Malta, ¿no? Bueno, para 1823 el proceso de mezcla agria es desarrollado por el Dr. James Crowe, en lo que actualmente es la destilería de Woodford, en Woodford Reserve, en Kentucky. En el proceso, una cantidad de mezcla usada se mezcla nuevamente o se agrega a la mezcla nueva, y el balance de ácido y la levadura contenida controla el crecimiento de bacterias externas, ¿no? De esta manera mejora la consistencia entre los lotes, para que cada botella sea lo más parecida a el lote anterior y no haya diferencias entre distintos lotes de la misma marca, ¿no? Del mismo producto. Esto revolucionó, digamos, la forma de hacer bourbon, y es actualmente un requisito legal cuando se produce el Tennessee Whiskey, ¿no? La mezcla agria tiene que estar presente en la producción. Volviendo a lo que es el panorama europeo, en 1831, con la invención de las columnas de destilación continua y la mejora de la tecnología en la destilación, el inventor irlandés Eneas Coffey patentó
las columnas de destilación continua, las columnas coffee, permitiendo a los fabricantes producir un whisky más eficiente y a menor costo, ¿no? En 1840 el condado de Old Bourbon estuvo ya haciendo, o había estado haciendo Old Bourbon Whisky por varios años, y este nombre se utilizaba para diferenciarlo de otros tipos de whisky, porque digamos el whisky de Old Bourbon, o sea de esta región, fue el primero en ser hecho principalmente de maíz. Cuando un destilador de nombre Jacob Spears fue el primero en etiquetar su producto como Bourbon Whisky. Bueno, para 1850 el primer whisky blend entra en etapa de producción, ya que Andrew Asher mezcla una partida de whisky tradicional, el whisky de Malta, con un lote producido en estas columnas coffee, las columnas de destilación continua, o sea, whisky de grano, produciendo así un whisky blend, ¿no? Asher se había encontrado con una tenaz resistencia, digamos, en un principio, por parte de los destiladores irlandeses, que eran muy tradicionalistas, y de hecho ellos afirmaban que el producto de esa mezcla directamente no podía ser llamado whisky porque era directamente otro producto diferente, ¿no? Aún así, su compañía fue la primera en producir y masificar el mercado de blended Scotch whisky. Incluso se volvió un importante whisky importado en Estados Unidos al encontrar un distribuidor con Nicholas & Company en 1853. Entre 1920 y 1933, durante los 13 años de la era de la prohibición americana, digamos, se estableció como delito toda la producción, venta y consumo del whisky. Esta es la famosa época que conocemos por las películas de gángster, ¿no? Es justamente esta época de la prohibición. Y de todas maneras, el gobierno federal había hecho una excepción, que era la prescripción de whisky medicinal por parte de un médico para ser vendido en farmacias. Durante este periodo de tiempo, la cadena de farmacias Walgreens usó esto en su ventaja, lo que los catapultó, digamos, ¿no? Pasando de tener 20 locales a casi 400 en un periodo de muy poquitos años. Ya para 1964, el Bourbon da el gran golpe, digamos, en Estados Unidos cuando el Congreso americano lo declara como el destilado espirituoso oficial del país, y también se establecieron las regulaciones específicas que deben cumplirse para etiquetar un whisky como Bourbon. Bueno, aquí llegamos entonces al final de este breve repaso sobre algunos acontecimientos importantes que tienen que ver con la historia del whisky, con su proceso de elaboración, con la evolución de su proceso y también con ciertos aspectos que contribuyen a entender la cultura y la tradición de este destilado, ¿no? Ya sea partiendo desde sus inicios hasta lo que es la actualidad, donde es un espirituoso, digamos, extendido en los 4 rincones del planeta, presente con marcas tan icónicas como Chivas, como Glenlivet, como Buchanan, como Johnny Walker. Así que bueno, espero que les haya gustado, que ojalá les haya sido de ayuda, que me regalen un like si es que les ha parecido interesante. Y bueno, les agradezco su atención y nos vemos en una próxima en nuestro espacio denominado Slancha Bar. Hasta luego, muchas gracias.